Entrar de lleno entonces en la situación que ayer nos tomó a todos los periodistas la agenda principal, que es precisamente el cambio de mando en Estados Unidos, tal como lo decíamos, sin que estuviera presente justamente el presidente saliente, en este caso Donald Trump, cumplió su promesa, además de señalar que el movimiento que fundamos está apenas comenzando. Ha entrado entonces Estados Unidos en una nueva era, o por lo menos en un nuevo periodo. Joe Biden tiene un montón de desafíos junto a su vicepresidenta Kamala Harris y ya ha tomado decisiones, 17 decretos con los que pretende abordar la crisis de la pandemia, la economía, el cambio climático y la desigualdad racial. Queremos justamente profundizar en estas medidas y también en el panorama que se viene con el ex canciller y embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Muy buenos días. Muy buenos días, Mina. ¿Cómo está usted? Buenos días, señor Valdés. A mí me gustaría, Juan Gabriel, que habláramos de las medidas, porque es bien interesante. O sea, estamos hablando de temas tan básicos como que, por ejemplo, se hace ahora una obligación el uso de la mascarilla. Imaginémonos lo que eso significa en un país tan desarrollado, ¿no? Que tengamos que hablar de aquello. Pero también en un momento que va a tener que enfrentar Biden con 400.000 personas muertas. Junto con eso también se ha hablado de detener el proceso de salida de la Organización Mundial de la Salud, retomar el Acuerdo de París, que es algo tan importante, digamos, del cual, ¿no es cierto?, se retiró la administración Trump, poner fin al muro fronterizo, a esta idea, a este proyecto de construir este muro fronterizo, y también otra medida que me parece súper importante en materia inmigratoria, que es eliminar la prohibición de entrada de personas que provengan de países musulmanes. Eso como para partir conversando, ¿cómo observa Juan Gabriel estas primeras medidas y lo que se viene ahora para Joe Biden? Bueno, yo creo que lo primero que decir es que Joe Biden ayer hizo un llamado a la unidad del país, al diálogo, al respeto, a la decencia. Vamos a recuperar ese contacto con Juan Gabriel Valdés, ex embajador y ex canciller de nuestro país, justamente por esta noticia que ha marcado además, Mirna, las primeras horas, la primera noche en la Casa Blanca del presidente Biden, y que en las últimas horas de la noche además fue el homenajeado en este concierto en el Inauguration Day, que se vio además por las cadenas internacionales. Sí, con múltiples artistas, o sea, estaba prácticamente, como se decía antiguamente, la crema innata del mundo del espectáculo. Partiendo por Lady Gaga, ¿no es cierto?, claro, que hace la interpretación magistral, ¿no es cierto?, del himno de Estados Unidos. No sé si lo tenemos ya, porque sí, tenemos ya al ex embajador. Ya, ahora sí que lo escuchamos. No se preocupe, vamos entonces. Yo estaba diciendo que me parece importante ver que en el concepto de democracia norteamericano, y debería ser en el concepto de democracia en todas partes, el llamado a la unidad, el llamado al diálogo y el llamado al respeto mutuo no significa que se borran las diferencias de percepción y de política que puede haber entre actores políticos en un sistema. Por lo tanto, lo que ha hecho Biden ayer no es solamente llamar a la unidad y al diálogo respetuoso, sino también ha planteado de manera muy clara cuáles son los puntos de vista de su gobierno respecto de 4 crisis que sufre Estados Unidos y que son esenciales para el desarrollo del país. La primera, la pandemia, como bien se ha dicho, y la situación dramática que tiene el país más rico del mundo, que tiene el costo más alto de la pandemia, lo que es realmente bastante incomprensible. En segundo lugar, el tema de la economía, que está en un cuadro de postración, producto de la pandemia, pero también producto de un fenómeno que no se puede esconder en Estados Unidos, que es la desigualdad creciente entre un grupo inmensamente rico y una parte muy importante de la clase media que ha caído en una situación de postración económica enorme. En tercer lugar, el tema de la diversidad y la inmigración, que fue combatido por Trump de una manera con actitudes y con lenguaje que no eran correspondientes a lo que era propio de un país desarrollado y de una democracia. Y por último, el tema medioambiental, al cual se ve que el gobierno de Biden le va a dar una importancia central. No solamente es el retorno al Grupo de París, al Acuerdo de París, sino que es también el corte del acuerdo con Canadá de compra de petróleo producto del fracking en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Lo que ha llevado ayer al primer ministro Trudeau a decir que, si bien está feliz con la decisión, con la elección de Biden, no está tan contento con su idea medioambientalista de cortar
ese tipo de exportación canadiense a Estados Unidos, que sin duda es importante para Canadá, pero a juicio de la administración de Biden constituye una abierta agresión contra el medio ambiente. Sí, Así que hay un cuadro muy interesante de cómo se van a seguir desarrollando estas medidas en las semanas próximas. Es que es muy interesante porque se hacía la comparación, estaba leyendo la BBC, hacía la comparación con las primeras medidas que había tomado el presidente Donald Trump y la verdad es que es el doble. O sea, aquí estamos hablando de una situación que claramente apunta a corregir cuestiones como insisto, tan básicas como que la mascarilla sea obligatoria. Pero por ejemplo, estoy leyendo acá, Juan Gabriel, disculpe, medidas como extender una moratoria sobre los desalojos y las ejecuciones hipotecarias a las viviendas, que también es parte de lo que ha y lo que va a tener que enfrentar en materia económica. ¿Cuál diría usted que dentro de todo esto que estamos describiendo es el desafío más complejo en este momento? El trumpismo que se va a seguir, ¿no es cierto?, fortaleciendo. No olvidemos que 70 millones de personas votaron por Donald Trump. No sé si estoy en la cifra correcta, pero más o menos. Sí. ¿Cuánto? 74 millones. 74. Imaginémonos lo que eso solamente significa, y le agrego un dato, perdón, Juan Gabriel, y es que el 45% de las personas que se sienten vinculadas al Partido Republicano dicen que entienden o justifican el asalto al Capitolio. Entonces, ese es el cuadro para que se entienda. Por eso le pregunto, el desafío ahí más importante, diría usted. Yo pienso que, digamos, si uno toma una correlación entre las medidas que está tomando Biden y, digamos, las obsesiones que mantiene el grupo de gente importante que apoyó a Trump, el tema de la migración es el tema más conflictivo. Es evidente que mucha gente hubiera pensado que era mejor postergar algo el tema de la migración. El presidente Biden ha decidido, al contrario, reafirmar los principios democráticos de un país que se hizo sobre la base de la inmigración, se hizo sobre la base de la acogida a otros, a extranjeros, y que durante su historia también mostró resistencia a esa inmigración. Hay que pensar que hace 100 años atrás, 80 años atrás, un irlandés o un sueco o un ruso no era bien recibido en Estados Unidos, y en Estados Unidos han habido manifestaciones de antisemitismo permanentes desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay un grupo resistente a la idea, hay un grupo xenófobo y hay un grupo racista, evidentemente, dentro de Estados Unidos, que va a tomar como una cuestión mayor las concesiones y la apertura que el presidente Biden quiere dar en el terreno de la migración. Yo me impresionó porque tengo una tendencia que es algo a veces negativa para el estado de ánimo, pero miro mucho lo que dicen los contrarios. Y naturalmente que ayer, viendo Fox News y viendo algunos de los lugares de sitios de internet de gente muy conservadora en Estados Unidos, el principal ataque estaba dirigido a el tema de la inmigración de México y de los países centroamericanos, y sobre todo el levantamiento de la prohibición de ingreso de países musulmanes o africanos, que es inmediatamente visto como una agresión a la seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, lo que me impresiona a mí es cómo Biden al mismo tiempo ha hecho este llamado a la unidad, y él lo entiende como perfectamente coincidente con los puntos de vista de devolverle a Estados Unidos ciertas tradiciones y ciertas maneras de ser que son esenciales para la identidad del país y para el bienestar del proceso democrático en Estados Unidos. Ahora, señor Valdés, pongamos la vista también en lo que sucede y lo que va a suceder con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que se ha transformado en la primera mujer y afrodescendiente precisamente en ostentar este cargo. ¿Cómo deberíamos observar su tónica de cómo va a asumir esta vicepresidencia en los próximos 4 años? En definitiva, si podría, o tal vez nos estamos adelantando, convertirse en una carta presidencial para las próximas elecciones. Bueno, yo creo que lo que se dijo ayer, en el sentido de que habían tantos y muchas veces somos tantos los que desesperamos ante la falta de cambios. Si uno quiere cambios en Estados Unidos, un cambio es tener una mujer de vicepresidenta de Estados Unidos que además es de origen africano o afroamericano, y en segundo lugar de origen asiático. Por lo tanto, aquí hay un fenómeno notable de manifestación de lo que es la diversidad, de lo que es el pluralismo, de lo que es la capacidad de Estados Unidos de cambiar. Y Kamala Harris es además una extraordinaria abogada fiscal,
y ha sido una senadora distinguidísima. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que tiene cualidades y calidades extraordinarias. Y pienso que, claro, va a estar sometida siempre a la presencia del hecho que el presidente Biden tiene una edad que hace difícil imaginar una reelección suya en 4 años más. Y por lo tanto, las probabilidades de que ella tenga que terminar siendo la candidata del Partido Demócrata son muy altas. Ha sido así históricamente con los vicepresidentes, en este caso todavía puede ser lo más. En ese contexto, entonces, es fundamental que el rol que ella va a tener va a ser fundamental y va a tener un espacio en el cual no ha tenido una participación particularmente notable, que es el espacio internacional. El vicepresidente siempre se dedica a temas internacionales. Biden conoce muy bien ese terreno, y Biden, hay que pensar que vino 17 veces a América Latina durante el periodo de su vicepresidencia y antes de eso cuando era senador. Por lo tanto, creo de que vamos a tener a Kamala Harris en América Latina en algún momento. Y por lo tanto, para amarrar este punto, señor Valdés, tanto Kamala Harris como el presidente Biden, en algún momento en que empiece ya a relajarse la cuarentena, lo que sucede además con el virus a nivel mundial, ¿cree usted que pueda hacer un gesto hacia Latinoamérica y empezar con alguna visita o también con alguna política que sea mirando hacia esta región del mundo? Yo creo que sí, a mí me parece muy extraordinario. Creo que son pocos los casos en los cuales un presidente de Estados Unidos inicia su mandato con un conjunto de medidas tan importantes como esta, que no incluye ninguna decisión internacional que no sea vinculada al calentamiento de la atmósfera, al medio ambiente y al tema de pandemia. Me parece un gran signo a mí de esa permanente pretensión de Estados Unidos de estar dictando lo que ocurría afuera. Aquí lo que ha habido es una definición de cómo Estados Unidos se sitúa de manera multilateral, porque al final lo que está haciendo es reingresar a la Organización Mundial de la Salud, reingresar al Acuerdo de París. Son acuerdos multilaterales que muestran una disposición a colaborar con otros países, particularmente lo va a hacer con los países europeos, que han sido sus aliados históricos, pero estoy seguro que va a haber alguna política hacia América Latina, cosa que ya en sí es un cambio, porque Trump no tuvo ninguna política hacia América Latina. La política de Trump estaba dirigida a Florida y a los votos de Florida y de las minorías latinas en Miami. Por lo tanto, efectivamente aquí va a haber un cambio necesariamente en la política de Biden hacia la región. De todas maneras, estamos conversando con el ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel, hablemos de Trump, más allá del impeachment y si efectivamente esto se logra, o sea, si se logra reunir los votos necesarios, que tendrían que ser muchos porque se requiere 2/3, ¿no? Y por ahí habrían 10 votos por el lado republicano, pero se necesitan 17. La pregunta más allá del impeachment, ¿qué va a pasar con Donald Trump? Pero sobre todo para usted, ¿qué va a pasar con el trumpismo y cuán complejo o peligroso puede ser, considerando además que se trata de un grupo que está muy radicalizado y que, ojo, tiene armas? Claro que sí. Yo creo que ese es el aspecto más preocupante en el terreno de la estabilidad política y la estabilidad democrática del país. Es evidente que hemos mirado mucho a Trump, y la frase de Trump en el discurso que dijo el día antes de salir de la Casa Blanca: estoy comenzando un movimiento. Este movimiento está comenzando, no es solamente una advertencia al pueblo norteamericano y a los demócratas, sino también es una advertencia a los republicanos, claro, que tienen que entender que, según Trump, su partido está absolutamente sobrepasado, se enfrenta a una ola demográfica que es imposible de detener, y por lo tanto el Partido Republicano, si en las condiciones siguen, y así lo dijo Trump varias veces, va a perder sistemáticamente todas las próximas elecciones presidenciales, porque la ha perdido también en la época en que Trump se enfrentó a Hillary Clinton en el voto popular. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Partido Republicano, según Trump? Es establecer el control de la minoría sobre el país, vale decir, romper con la regla que la democracia es un gobierno de la mayoría, sino que establecer una minoría que, mediante el control del colegio electoral, la manipulación de elecciones que se hace mediante la redefinición de los distritos, y por lo tanto una manera de impedir que la gente vote en los estados, se transforma en una práctica permanente, y por lo tanto se cambia la lógica de la democracia norteamericana. Ese es el mensaje esencial político de Trump, el que está encarnando él, y esa discusión se va a dar adentro del Partido Republicano. Por eso es tan importante lo que va a pasar con el impeachment, es decir, con el juicio que se le va a hacer en el Senado.
En primer lugar, no creo que Trump haya contentado mucho al Partido Republicano cuando le dice que hay un movimiento que él dirige y que está recién comenzando, porque eso es una amenaza para todos los rivales que tiene dentro de los republicanos y que quisieran ser presidentes en 4 años más. Por lo tanto, aquí lo que va a ocurrir es que va a haber una tendencia dentro del Partido Republicano a condenarlo. Es decir, van a ser muchos, y se me ocurre que ya lo está señalando Mitch McConnell, que es el jefe del grupo, que es mejor condenarlo ahora que tener que enfrentarlo después. Y por lo tanto, conseguir 17 votos quizás es menos difícil de lo que se pensaba para el impeachment en algunos días más. Pero naturalmente que el impeachment también tiene un factor que es favorable a Trump, que es que lo transforma en una víctima. Trump es una persona que por sus características psicopáticas ha sentido siempre que en realidad él nunca ha perdido en nada, ni siquiera cuando ha quebrado en casinos en el que ha dejado sin pagar la mayoría de sus deudas, sino que en realidad alguien ha hecho alguna conspiración contra él que lo ha llevado a quedar en una situación en la cual aparece no ganando, cuando la realidad siempre es que él gana. Por lo tanto, esta lógica que aplicó a la elección, diciendo yo gané lejos, pero en realidad la realidad mía no corresponde a la realidad de los que se impusieron, yo soy una víctima de una conspiración, va a ser la misma lógica que va a llegar a seguir si llegan a condenarlo en el juicio y si queda en una situación de marginalización del sistema institucional. Puede ser desde el punto de vista de lo que se señalaba en la pregunta respecto del armamento que existe, una cosa todavía más peligrosa. Claro, Juan Gabriel, escúcheme, fíjese que estoy leyendo acá The Wall Street Journal, que dice lo siguiente, que hay fuentes que señalan que Trump estaría contemplando comenzar o más bien, digamos, crear un nuevo partido político, el Partido Patriota. ¿Lo ve? ¿Ve visos para aquello? ¿O más bien ve que el Partido Republicano se tendería a radicalizar? ¿O qué cree que va a pasar ahí? ¿O si que hay camino para eso? Lo que dije, que en el sentido de que los republicanos tienen una tendencia conservadora, republicana, democrática, que va a mantenerse en el cuadro de buscar competir por el poder político en un marco democrático. Pero hay un sector, y ese es el movimiento del cual Trump anuncia, que siente que ese esfuerzo de competir es inútil porque demográficamente están condenados a perder por la creciente ingreso y el creciente presencia en Estados Unidos del mundo afroamericano, del mundo latino, del mundo asiático, que generalmente vota demócrata. Por lo tanto, en ese contexto, es muy posible que Trump lance un movimiento y le ponga nombre de partido político y trate de inscribirlo, con lo que va a conseguir dividir al mundo conservador y va a perpetuar el gobierno demócrata en el país. Eso también es una cosa que hay que tomar en cuenta. Pero para Trump el país no es lo importante, sino que su ego y su narcisismo. Así que es muy probable que prefiera dividir a la derecha a tratar o a impedir que los demócratas sigan reduciéndose en el poder. Perfecto, se nos acabó el tiempo, pero queremos dar las gracias al ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Que tenga buen día. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias.